Bendiciones, mis amados. El Señor les bendiga. Esperando que todos estén bien, que el Señor les esté guardando, que estén provistos de todo lo que necesitan y que tengan hasta para compartir con el que tiene más necesidad. Que el Señor los bendiga a todos. Y aquí otra vez para enseñar algo de la Biblia, algo que creo que Dios nos está mostrando y enseñando. Quiero en esta noche leer un pasaje en el libro de Juan, San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo número 8. Dice la Escritura de la siguiente manera: cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto le decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Este pasaje vamos a tratar de entender algunas cosas, mis amados hermanos. Dice que a Jesús le trajeron una mujer sorprendida en el mismo acto de adulterio. Ahora, según la ley que Dios la dio a través de Moisés, cuando una mujer y un hombre eran sorprendidos cometiendo adulterio, tenían que morir. Así estaba escrito, tenían que ser apedreados. Así decía la ley. Estas personas vienen donde Jesús trayendo a la mujer. Del hombre no sabemos qué pasó, o nos imaginamos. Siempre hubo y ha habido una discriminación hacia la mujer. Le trajeron esta mujer a Jesús, y la Biblia dice que fue para tentarle. Ahora, ¿qué buscaban los fariseos? Los fariseos y los escribas estaban buscando ocasión contra Jesús para poder acusarle, para poder deshacerse de Jesús. Si Jesús decía que la apedreen, ellos podían acusarle ante la autoridad romana a Jesús de homicidio, y podían deshacerse tal vez de Jesús según su pensamiento. Pero si Jesús decía que no la apedreen, entonces se echaba al pueblo encima, y el pueblo lo tenía por justo, por profeta, por un hombre santo. Entonces, y además el pueblo veneraba la ley de Moisés, así que hubiesen echado al pueblo en contra de Jesús. Pero Jesús dice que no les respondía nada, sino que estaba agachado escribiendo en tierra. Y la mujer estaba allí en medio de todos ellos. Todos ellos habían traído, junto con la mujer, cada uno había traído una piedra, ya listos, dispuestos para apedrearla. Porque me imagino que ellos pensaron que Jesús iba a decir: bueno, sí, así dice la ley, apedréenla. Pero dice que Jesús se quedó callado y no respondía, y estaba escribiendo en tierra. Pero como ellos insistieran en preguntarle, entonces él se enderezó, se levantó y vio a la multitud. Y ahora déjeme parafrasearlo, o sea, no está así escrito, no, pero déjeme parafrasearlo. Es como que Jesús se levantó y les dijo: es verdad,
es verdad, los adúlteros tienen que morir. Según la ley, los adúlteros tienen que morir. Mira que Jesús dijo, por las mismas palabras de Jesús, allá en Mateo 5, o sea, antes de este incidente, Jesucristo dijo que si alguno codicia a una mujer solo con sus ojos, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, dijo él, ya adulteró con ella en su corazón. Esta mujer no es que había codiciado con los ojos, esta mujer la encontraron en el mismo acto, o sea, la encontraron acostada con un hombre que no era su marido. Entonces Jesús dijo, bueno, sí, es verdad, esas mujeres tienen que morir. Pero no solamente ellas, sino todos los que han pecado. Así que si alguno está sin pecado, tire la primera piedra. Es interesante entender las palabras de Jesús, porque todas son exactas y son precisas. Jesucristo no pidió que le apedreen solamente los hombres justos. Él dijo, me basta con que haya un hombre justo. Con que haya uno. Los demás pueden ser lo que sea. Pero quiero que el primero que lance la piedra, este sea un hombre justo. Así que si hay un justo, que tire la primera piedra y que luego el resto lo haga y la maten a esta mujer. Porque es verdad, los adúlteros tienen que morir. La Biblia dice que los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Eso es pecado. El asunto fue que no hubo un justo. La Biblia dice que comenzaron a irse de uno en uno, empezando desde los más viejos hasta que fueron quedando los más jóvenes y se fueron. Ninguno, acusados por su conciencia, ninguno se sintió justo como para tirar la primera piedra. Cuando todos se fueron, Jesús otra vez se enderezó y vio solamente a la mujer y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te acusó? Ella dijo, ninguno, Señor. Y Jesús le respondió y le dijo, ni yo te condeno. Vete. Pero espérate, vete, pero no peques más. Ahora, hermanos, vamos entendiendo algunas cosas. Primero, ¿es que acaso no podemos juzgar? O sea, ¿será que podemos ver a cualquiera hacer lo que le dé la gana y no podemos decir nada? ¿Porque no somos justos? ¿Será que alguien puede robar y no hay cómo decirle nada? ¿Será que un pastor puede ver que sus miembros están en fornicación y adulterio y no puede decir nada? ¿No puede juzgar? Porque si es así, estamos fritos. Entonces, ¿para qué predicamos? ¿Para qué estamos los pastores y los líderes? Si es que no podemos juzgar estas cosas. Porque hay gente que hoy en día peca y sí, se levanta contra sus pastores, sus líderes, sus padres y le dicen, bueno, el que esté sin pecado que tire la primera piedra. En otras palabras, nadie me puede juzgar, nadie me puede decir nada, porque nadie es perfecto. Pregunto una vez más, ¿es correcto eso? ¿Es eso lo que enseña la Biblia en su contexto? Ahora, la Biblia también dice que sí podemos juzgar. Dice, juzgad con justo juicio. Ahora, déjenme hablarle de dos formas de juzgar las cosas. La una es para condenar y la otra es para salvar. Un atalaya, un pastor, un siervo de Dios, un padre con sus hijos, una persona que tiene un liderazgo, debe juzgar, sino cómo ayuda a las personas. Tiene que juzgar, pero su juicio tiene que ser no para matar, no para mandar al infierno, no para condenar al infierno, sino para salvar. Condenamos el pecado, pero queremos salvar el alma. Como Dios le decía ya a Ezequiel, yo te he puesto por atalaya.
sobre tu pueblo, Israel. Tú pues oirás la palabra en mi boca y los amonestarás. Amonestar es juzgar. Y los amonestarás de mi parte. Si el injusto, el impío, pecare y tú no le adviertes de su pecado, el impío morirá por su pecado. Pero yo demandaré de tu mano la sangre de él, porque no le avisaste. Ahora, si tú le avisas, si tú le adviertes de su mal camino, y el impío, oyéndote a ti, no se arrepintiere, no se volviere de sus caminos, entonces él morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu alma. Entonces, no es que no podemos juzgar. El asunto es con qué juicio juzgamos. Porque Dios dice, ¿acaso quiero yo la muerte del impío? Lo que yo quiero es que el impío se vuelva de su camino y que viva. Yo no quiero la muerte del impío. Cuando Jesucristo vino la primera vez, Él no vino a condenar, a mandar al infierno ni a matar a nadie. Él vino a salvar. Pero para poder salvar, tú tienes que juzgar que las personas a las que quieres salvar están condenadas, que están mal. Porque ¿a quién salvamos? A alguien que está en peligro, a alguien que está en riesgo, a alguien que está mal. A eso salvamos. Y para salvarlos a ellos, pues tenemos que hacer un juicio. Debemos entender que están mal, que están en pecado. Así que el problema no es que juzguemos, sino cómo juzgamos, con qué juicio juzgamos. Claro que tenemos que llamar la atención a cualquier persona, digo, si es que están bajo nuestra responsabilidad. Y a ti y a mí, a los pastores, y también a todos los hermanos, Dios nos ha puesto como atalayas de su pueblo. Nosotros tenemos que ver el peligro, nosotros tenemos que ver el pecado, nosotros tenemos que ver la maldad y tenemos que advertirle al pueblo de su maldad y de su pecado. Pero hay que hacerlo con amor. Cuando digo con amor no me refiero a que las palabras deben ser bonitas y bien rebuscadas y que no se vaya a resentir, no me refiero a eso. Con amor se refiere que lo haces porque quieres salvar su alma del infierno. Cuando Jesús hablaba de adulterio, Él dijo, es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo y tu alma sea echado en el infierno. Entonces, la idea de predicar contra el adulterio, de predicar contra el robo, de predicar contra la mentira, el odio y las drogas y predicar contra los vicios, no es para condenar, es para salvar. Es para salvar, no para condenar. El problema con estos escribas y fariseos es que ellos juzgaron para matar, traían ya la piedra en su mano. Cuídate de las motivaciones de tu corazón cuando vas a corregirle a un hermano, cuando te acercas a alguien para ayudarlo. Dios te bendiga si tú eres de aquellas personas que les gusta ayudar a los demás, corregir a los demás, pero que lo hace con amor, que lo hace con un corazón constructivo, que lo hace para salvarle al impío de su camino, para que no muera, para que viva, para que se arrepienta. Así que, bienaventurado el hermano, el pastor, el líder, que no tiene miedo, que no tiene pelos en la lengua, que no le tiemblan las piernas para denunciar el pecado y para llamar al arrepentimiento, para llamar a salvación a las personas sobre quienes Dios la ha puesto en autoridad. Y tú, mi hermano, mi hermana, cuando tú estés mal y alguien te corrige, no que te critica, no que te juzga para condenarte, sino cuando alguien te corrige y te dice la verdad, aunque te duela, pero tú ves que te están diciendo arrepiéntete, vuélvete a Dios, Dios te ama, Dios te quiere perdonar, pero tienes que arrepentirte porque si sigues así, vas a irte al infierno. Mira lo que le dijo Dios a esta mujer. Yo tampoco te condeno. ¿Por qué? Porque todavía Dios no está condenando.
Él vino la primera vez a morir en la cruz justamente para perdonarnos de los pecados y para salvarnos del pecado. ¿Para qué? Para que no pequemos más. Entonces Jesús le dijo, yo no te condeno, mujer, ni yo te condeno. Al contrario, yo vine a salvarte. Vete, pero no peques más. Vete, pero no peques más. Eso es lo que hay que entender bien. Hay algunos que creen que Dios nos recibe como venimos y que a Él no le importa que sigamos así porque Él nos ama como somos y nos acepta como somos. Falso, 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 falso de falsedad. Eso no es así. Es muy cierto que Dios nos acepta y nos recibe, vengamos como vengamos. Yo no sé si esta mujer de la historia a lo mejor estaba hasta media desnuda todavía. A lo mejor no la dejaron ni vestirse siquiera para que no pueda negar su pecado. De pronto vino oliendo, no sé, todavía a fornicación. Y Dios, Jesucristo, no la condenó, la recibió, la aceptó, la salvó. Pero le dijo, no peques más, porque yo salvo, claro que yo salvo, venga como venga. Si viene el Chapo Guzmán delante de Jesús, si viene arrepentido, Jesús lo recibe, Jesús lo acepta, Jesús no lo rechaza. Jesús dijo, ninguno que a mí viniere, yo le echo fuera, ninguno. Cualquiera puede venir donde Jesús y ser salvo. Recuerden ustedes allá en Israel, en Egipto, todos fueron salvos. Todos los que quisieron ser salvos se salvaron. Dios los sacó a toditos de Egipto. Entre ellos salió Coré y todo su séquito. Entre ellos salieron muchos extranjeros, muchos impíos. Todos los que creyeron salieron. Él no rechazó a nadie que creyó. Pero Él los sacó al desierto para llevarlos a la tierra prometida. Y en el desierto les dijo, ahora sí hablemos claro. Ahora vamos a hacer un pacto. Si ustedes guardan mi pacto, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Pero por su parte ustedes tienen que cumplir mi ley, los 10 mandamientos. Tienen que ser una nación de sacerdotes, gente santa. Y los he sacado no para que sigan viviendo como vivían en Egipto. Los he sacado para que sean transformados, sean santificados, para que sean santos. Ñaño, Dios nos ha perdonado, nos rescató del mundo y no importa lo que hayamos hecho antes, todo lo que tú hiciste antes de conocer a Jesús, eso se fue a lo profundo de la mar. Dios nunca más te sacará en cara eso. Dios te lo perdonó. Pero lo que cometemos después de haber hecho el pacto con Él, eso sí Dios reclama, eso no se olvida. Vaya usted allá a Israel, al desierto. En el desierto, cada vez que ellos fornicaban, Dios los castigaba. Si cometían idolatría, Dios los castigaba, hasta los mataba. Cuando se rebelaban contra la autoridad, Dios los mataba, Dios los castigaba. Y si pecaban y violaban sus mandamientos, Dios los mataba. Ya no es que no importa, ya te perdoné, los pecados se fueron a lo profundo de la mar. No. Los que se fueron a lo profundo de la mar son los que cometieron en ignorancia, cuando no conocían al Señor Jesús. Pero una vez que ya conocemos a Jesús, sí somos responsables de nuestros pecados y Dios nos castiga. O sea, no es que nos manda al infierno, pero nos disciplina y nos castiga. Y si nosotros no nos arrepentimos, sí, nos vamos al infierno. Se escandalice quien se escandalice. La Biblia en su contexto, eso es lo que enseña. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 10, que eso que le pasó a Israel allá en el desierto, está escrito como ejemplo para nosotros, para quienes hemos alcanzado los fines de los siglos, o sea, para la iglesia. Así que el que piensa estar firme, el que piensa entrar a la tierra prometida, el que piensa entrar en el reino de los cielos, mire que no caiga como cayeron ellos. Jesús le dijo a la mujer,
Mujer, yo no te condeno, pero no peques más. No peques más. Porque yo salvo, yo perdono, para que la gente no peque más. Yo siempre digo que hasta nosotros, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con cualquier persona que comete un error contra nosotros, si viene arrepentido, si viene con una actitud correcta y dice me equivoqué, perdóname hermano, yo ya no quiero, yo lamento lo que hice, yo quiero que me perdones. Uno es movido, hasta nosotros somos movidos a misericordia y perdonamos. A veces cosas difíciles y duras perdonamos. Pero una cosa es que perdonemos a alguien que está arrepentido, otra cosa es que esa persona que nos pide perdón lo comienza a hacer una y otra vez, confiando en que somos buena gente y que perdonamos. Yo creo que perdonamos 1 o 2 veces. Digo, si somos mentalmente sanos. Yo sé que hay gente enferma y que es codependiente y de pronto puede tolerar toda la vida, pero Dios no es así. Dios sí perdona. Pero el que persiste en pecar, aquel que pisotea la sangre de Jesús una y otra vez. ¿Recuerdan ustedes a Sansón? Una y otra vez, hasta que un día Dios dijo, hasta ahí llegó, no más. Entonces, tengamos temor y temblor. Jesús le dijo a esta mujer, vete y no peques más. Hermanos, gracias al Señor porque Él nos ha recibido y nos ha perdonado. Y debemos nosotros estar eternamente agradecidos con Él, pero al mismo tiempo, tenga bien claro que Dios nos perdonó para no pecar más. Eso es lo que Pablo dice. Pecaremos pues porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque créanme que hay millones de cristianos y pastores que predican y que creen que en la gracia ya no importa el pecado. Como repito, no es que te lo dicen así de una forma abierta y sin vergüenza, sino que te lo dicen de manera camuflada. Entonces, por eso es que tenemos millones de cristianos que practican el pecado, confiando en que la gracia de Dios los cubre. Y no es así. Pablo dice, no, Señor, ¿no sabéis que los que hemos muerto, que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos muerto al pecado? ¿Cómo pues viviremos todavía en el pecado, practicando el pecado, si ya nos entregamos a Jesús? ¿O no sabéis que fuimos crucificados? Los que hemos creído en Jesús, los que decimos que hemos creído en Jesús, que fuimos crucificados juntamente con Cristo, que nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, esa que pecaba, fue crucificada, fue asesinada, fue matada juntamente con Cristo en la cruz, a fin de que el cuerpo de pecado, de que esa vieja naturaleza sea destruida, muerta, a fin de que no sirvamos más al pecado. La gracia de Dios no es permitir que pequemos y que pequemos y que pequemos. La gracia de Dios es Jesucristo, que nos fue dado para que nosotros, por la fe en Jesús, podamos derrotar al pecado, podamos morir al pecado y podamos resucitar en Cristo a una nueva vida. De manera de que nuestro cuerpo, nuestros ojos, nuestras manos, nuestros órganos sexuales ya no sirvan para pecar, para pisotear la gracia, el espíritu de gracia con que fuimos salvados, sino que más bien que todos nuestros miembros sirvan para instrumentos de justicia, para honrar y glorificar el nombre de Dios. Entonces, mis amados hermanos, Cristo no vino para condenar, sí, todavía entre tanto que se dice hoy, todavía Cristo está perdonando. Pero no peques más. Hermano, si tú eres un hijo de Dios, arrepiéntete. Entonces, Cristo, hasta que no venga por segunda vez, todavía está perdonando. Él todavía no está mandando a nadie al infierno. Está llamando al arrepentimiento. Por otro lado, nosotros, los pastores, y no solamente los pastores, sino todo hermano que vea a su hermano cometer pecado, tiene que corregirle. ¿No ha leído allá en Mateo 18, si mal no recuerdo? Cuando Jesús dijo, si tu hermano peca contra ti, ve
y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Pero si no te oyere, toma contigo 2 o 3 personas y repréndele, corríjanle. Y si los oyere, pues habrán salvado esa alma, la habrán salvado. Pero si no los oyere, entonces dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, pues esa persona está perdida. O sea, nosotros tenemos que corregir, hermanos. Ese es el punto. Tenemos que corregir. Cuidado con creer que por esta historia nadie puede juzgar. Por un lado, los pastores, los líderes y todos los hermanos que vemos a otro hermano cometer pecado, tenemos que corregirle, tenemos que llamarlo. Y eso, para hacer eso hay que juzgar. Solamente que el juicio con el que estamos juzgando es para salvar, no para condenar, sino para salvar. Pero tenemos que juzgar, sí tenemos que decir que eso es pecado, tenemos que decir que eso ofende a Dios, que así, si continúas así, si no te arrepientes, te vas para el infierno. No es que yo lo estoy condenando, yo lo estoy advirtiendo, yo soy un atalaya, tú eres un atalaya y estás cumpliendo el mandamiento del Señor al juzgar y corregir a tu hermano para salvarle, para traerle al arrepentimiento. Porque solo juzgamos y condenamos y los mandamos al infierno, ahí somos como estos escribas y fariseos. No tires piedras. No tires piedras. Más bien, habla con amor. Arroja luz. Por otro lado, hermanos, escucharáme. Esos hermanitos que se ponen bravos, que se enojan cuando uno se les llama la atención. Que dicen que no hay que juzgarles. Que están diciendo, y tú serás perfecto. Y el que está sin pecado, que tira la primera piedra, a mí nadie me moleste. Estoy en adulterio, es mi vida. Dios me ama y Dios me acepta así. Cuidado, no se enoje, sea humilde y acepte la corrección. Sea sabio, no sea un necio, no sea un tapado. Si estás mal, si te lo dicen con la Biblia, te lo demuestran que la Biblia dice, sé humilde, agacha la cabeza, dobla el cuello y acepta tu pecado y sálvate. Vive delante de Dios. Porque Dios perdona a la gente que está arrepentida y los perdona para que no pequen más. A santidad Dios nos llamó. Sin santidad nadie verá al Señor, dice la Escritura en el Nuevo Pacto. Sin santidad nadie verá al Señor. Que si alguno peca deliberadamente, voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Si yo que estoy en adulterio, que estoy en fornicación, que estoy robando, que estoy, yo no sé, que no le perdono a fulano, vienen y me dicen y me hacen entender que Dios me manda a perdonar, que yo tengo que arrepentirme de eso, que tengo que corregir eso. Y yo entendiéndolo, no hago caso y comienzo a pecar voluntariamente, entendiendo la verdad y practico el pecado y sigo practicando el pecado. Esa persona ya no tiene más sacrificio por los pecados, ya no hay forma de que pueda ser perdonado porque ya no hay un tercer pacto, Cristo no va a morir otra vez, Cristo murió una sola vez. Y cuando nosotros ya entendemos las cosas y no nos arrepentimos, pues simplemente ya no queda más sacrificio por los pecados para esa persona. ¿Qué es lo que queda? Una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. Así que, mi querido hermano, mi querido amigo, lejos de ofenderte porque te corrigen, cuando te corrigen llamándote al arrepentimiento, lejos de ofenderte, más bien agradece a Dios y agradece que tienes pastores, que tienes líderes y que tienes hermanos que realmente aman tu alma y que quieren salvarte y que quieren librarte de la condenación eterna. Así que para eso estamos. Y que este pasaje no confunda a la gente. Al contrario, que nos aclare bien las cosas para que vivamos. En resumen, entonces, sí podemos juzgar. Sí hay que juzgar. Si usted lee el contexto de la Biblia. Ahora, si coge solamente esta parte de la Biblia, pues obviamente podrá pelear con eso. Pero usted sabe que la palabra de Dios es todo esto. Si usted lee la enseñanza acerca de juzgar,
de toda la Escritura, entonces usted entenderá que sí hay cómo juzgar. Que lo que no está correcto es cuando juzgamos solamente para criticar y para condenar y mandarle a la gente al infierno, sin hablarle del arrepentimiento, sin hablarle con amor, tratando de salvar su alma, su vida. Así que sí hay cómo juzgar. Es más, tenemos que juzgar. Es una obligación para nosotros juzgar. Somos atalayas. No se olviden de eso, somos atalayas. Tenemos que estar pendiente de ellos, porque si nosotros no advertimos del pecado, el pecador morirá por su pecado, por lo que está haciendo. Él no tiene excusa. Pero Dios demandará de nosotros la sangre de esas personas. Así que sí podemos juzgar. Es más, tenemos que juzgar, pero con justo juicio, con amor, con misericordia, para salvar, para llamar al arrepentimiento, para salvar las almas de la gente. No con odio, no con el ánimo solamente de criticar y de condenar, sino de salvar a la gente. De otro lado, los hermanos tienen que entender que tienen que tener como un privilegio, o tomar como un privilegio el hecho de tener pastores, líderes que pongan el dedo en la llaga, que pongan el dedo en el pecado, para llamarte al arrepentimiento. Agradece a Dios por ellos. Agradece a Dios que estás en una iglesia que te llaman la atención, que te juzgan con amor y misericordia. Porque si estás mal y nadie te dice nada, entonces te vas a ir al infierno. Y te vas con justicia. O sea, justamente al infierno porque estás pecando. Pero qué bendición tener pastores, líderes, hermanos que vencen el temor de hablarnos y se atreven a corregirnos. Así que lejos de enojarte, más bien agradece a Dios por esos hermanos, y si puedes, agradeceles a ellos después que te pase la ira, te pase el enojo, y cuando ya agradece porque estuvieron orando por ti, porque te llamaron la atención, porque te ayudaron a ver el pecado en el que estás. Así que Cristo vino la primera vez, y hasta que no venga por segunda vez, Él todavía no está mandando a nadie al infierno. Está llamando al arrepentimiento. Entre tanto que se dice hoy, pues no endurezcamos nuestros corazones. No cometamos el error que cometió Israel. Al contrario, seamos sensibles y más bien arrepintámonos. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Hasta que alguien dice, pero bueno, todavía estoy joven. Pero ya hemos dicho 1000 veces que tú no sabes si vas a amanecer mañana. La vida nadie la tiene comprada. Por eso es que hoy es el día de salvación. Tú no tienes la seguridad ni la certeza de que vas a llegar a ser viejo. Hoy es el día de salvación. Y no sea que te pase como Esaú. O sea, Esaú no llegó a ser viejo, pero estuvo profanando la santidad de Dios. Y cuando quiso arrepentirse, no tuvo oportunidad para arrepentimiento. Así es Hebreos. No tuvo oportunidad. O sea, ¿y por qué no tuvo? Porque Dios no se la dio. O sea, hoy es el día de salvación. No tentemos a Dios. Porque aquel que peca pensando con perversidad, pensando, ahorita me divierto, estoy joven y más adelante me arrepiento, estás tentando a Dios. Dios puede decir, este me está provocando. Porque una cosa es que alguien ignorantemente siga pecando y bueno, cuando es viejo, entendió y se arrepintió. Pero otros que vienen conociendo y entendiendo y están claros de sus actos, totalmente conscientes de todo lo que están haciendo, y lo están haciendo con premeditación y alevosía, pecan y sabiendo que eso es terrible ante Dios, pensando que más adelante podrán arrepentirse. Digo, cuidado con eso. Dios no es juego de nadie. Hay que tener temor y temblor de Dios. Nuestro Dios es fuego consumidor también. Es amor, sí. ¿Qué? ¿Cómo no va a ser amor si murió por nosotros para darnos vida eterna? Para que nos podamos arrepentir. Pero si nosotros pisoteamos ese arrepentimiento, pisoteamos esa oportunidad y todo lo que Él hizo, y conscientemente seguimos pecando,
Al buen entendedor pocas palabras, dicen por ahí. Y yo tal vez no he hablado pocas palabras. Y si con pocas se entienden algunos, con muchas, con mayor razón. Así que el Señor nos dé luz una vez más, entendimiento, y que ponga su temor en nuestros corazones. Que el Señor nos bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones.